Aves, Ciencia y Tecnología. La ecofisiología estudia las respuestas fisiológicas de los organismos a diferentes variables ambientales. Es decir, cómo los seres vivos se modifican, reaccionan y responden internamente para adaptarse a su hábitat y a los cambios de este. Durante años hemos estado trabajando en aspectos de ecología fisiológica, aspectos ecológicos y evolutivos de la función animal, utilizando diferentes modelos de estudios. Uno de los modelos que trabajamos, los modelos animales, es aves. Y en aves hemos trabajado una serie de tópicos, probablemente uno de los más interesantes es la relación entre la selección de alimento y las restricciones funcionales fisiológicas. Por ejemplo, en Picaflores hemos demostrado que la tasa de consumo de alimento de néctar está asociado al tiempo de digestión. También hemos demostrado que la presencia o ausencia de algunas enzimas digestivas dan cuenta de la selección de algunas presas como frutos o como algunos insectos. De esta forma se establece una conexión entre los mecanismos fisiológicos de los organismos y la ecología de la conducta en los organismos en su ambiente natural. Otra línea, estamos trabajando en las capacidades metabólicas máximas asociadas a la regulación de la temperatura del cuerpo y cómo esta regulación de la temperatura del cuerpo y las capacidades metabólicas de producción de calor están asociadas a los rangos de distribución de las diferentes especies de aves. Hemos trabajado, por ejemplo, con el picaflor gigante. Hemos tratado de entender cómo el tamaño corporal da cuenta de sus capacidades metabólicas máximas, de sus metabolismos, de su capacidad de procesar energía, y también hemos estudiado aspectos evolutivos asociados al rango de distribución de diferentes aves dentro de las restricciones fisiológicas asociadas a la termorregulación. Nuestra línea de investigación cubre diferentes aspectos, trata de ser integrativa, tratando de entender cómo funcionan las aves, desde aspectos fisiológicos, mecanicistas, aspectos de la conducta, hasta patrones psicológicos asociados a la abundancia y distribución. Todo esto sin olvidar que detrás hay una historia evolutiva, una historia filogenética que nos da cuenta de los fenómenos que observamos. Otros investigadores abordan en profundidad la adaptación de las aves a ambientes exigentes y cómo sus órganos se adecúan a dietas específicas. Mediante técnicas únicas como los marcadores atómicos, dilucidan qué han ingerido en distintas etapas de su vida. Uno de los principales objetivos que tiene nuestro quehacer acá en el laboratorio es estudiar cuáles son los mecanismos que tienen las aves para hacer frente a las características ambientales. Uno de los temas importantes que hemos estudiado es cómo las aves, las diversas aves, ¿cierto?, pueden hacer frente a los diferentes ítems alimentarios que estos consumen. Hemos hecho experimentos tanto de laboratorio como análisis de animales en el terreno, de ver cómo las características, por ejemplo, digestivas de las diferentes especies se emparejan a las características de la dieta natural. Otro de los aspectos que hemos estudiado es cómo una vez que los animales consumen cierto tipo de alimentos, estos tienen que ser procesados y, por ejemplo, se traducen en que los animales gastan de manera diferencial la energía de su presupuesto energético. Algunas aves que han invadido secundariamente ambientes marinos, aves terrestres como los cinclodes o conocidos como los churretes, que han invadido ambientes marinos, tienen que lidiar con la alta carga de sales que los alimentos contienen, estos alimentos marinos que tienen que consumir. Y en ese sentido, las características del riñón son un modelo interesante de estudiar y ver cómo la morfología y la fisiología del riñón de estos pajaritos, de estos churretes, ¿cierto?, se van modificando a lo largo de la historia evolutiva de acuerdo a los cambios que han ocurrido también en el tiempo con su dieta. Para este estudio específicamente hemos utilizado una herramienta bastante novedosa que tiene que ver con marcadores atómicos, que son los isótopos estables de carbono, nitrógeno e hidrógeno, que nos permiten analizar y describir, ¿cierto?, cuáles han sido las fuentes alimenticias de estos animales en el tiempo. Por ejemplo, si uno utiliza la marca isotópica de una pluma, sabe que está analizando la información de la dieta que el animal consumió en la época de muda. Por otro lado, si uno analiza la marca isotópica de un tejido de un recambio más rápido, como es la sangre, uno va a saber qué es lo que el animal estaba consumiendo o cuál es el origen, ¿cierto?, de la dieta en un tiempo más cercano. Y es más, uno en algunos casos podría
analizar y saber si estas aves han migrado de un ambiente de alta altitud, como es una vega de la cordillera, por ejemplo, a un ambiente de baja altitud, como lo constituiría el ambiente marino. Entonces, analizando, por ejemplo, plumas versus músculo o sangre, podemos estimar cuál es la contribución, ¿cierto?, de la dieta, de dietas marinas o dietas terrestres a el presupuesto de estos animalitos. Las aves son un buen modelo de estudio desde el punto de vista fisiológico porque son un grupo muy diverso ecológicamente. Podemos tener especies que son nectarívoras, como especies que son carroñeras, o especies que migran, otras que son sedentarias, ¿cierto? Y eso las hace un excelente modelo de estudio para nuestra disciplina. El hecho de que Chile sea un laboratorio natural, como les mencioné, y que involucre una gran diversidad de ambientes, también implica que existen especies que son únicas desde la perspectiva fisiológica, morfológica o conductual. Y así podemos respondernos preguntas que no se pueden abordar en otra parte del mundo. Así estamos haciendo ciencia desde el sur del mundo, ciencia de primer nivel, que nos ha llevado a posicionarnos de tal manera que muchos investigadores vienen a visitar nuestro laboratorio, vienen a Chile a hacer trabajos de investigación con nosotros. El estudio de las enzimas presentes en el intestino de las aves paseriformes permite conocer sus dietas óptimas. En el último periodo, mi trabajo se ha centrado principalmente en el estudio de las enzimas digestivas que encontramos en el intestino de aves paseriformes, como el zorzal, el chincol, la viuca, entre otras especies. Y básicamente lo que hacemos es ir a terreno. Vamos al campo, capturamos las aves con redes de niebla y luego a estas aves les analizamos las enzimas que se encuentran en el intestino delgado mediante la técnica de espectrofotometría, que esta técnica básicamente consiste en evaluar la absorbancia de las moléculas de glucosa a través de un espectrofotómetro. En nuestro caso, nosotros evaluamos 3 enzimas digestivas, la aminopeptidasa N, la sacarasa y la maltasa. Las dos últimas nos sirven como un proxy para evaluar la cantidad o la capacidad hidrolítica de carbohidratos, en este caso de las aves, y la aminopeptidasa nos sirve como una enzima para poder evaluar la capacidad hidrolítica de las aves en términos de los péptidos que están consumiendo. El estudio de estas 3 enzimas se centra principalmente en que tanto sacarasa como maltasa nos sirve como evaluadores del consumo de semillas por parte de las aves, mientras que para el caso de la aminopeptidasa, como es una enzima que hidroliza péptidos, nos sirve como un proxy del consumo de insectos por parte de las aves que estamos estudiando. La motivación principal para estudiar las enzimas digestivas se centra básicamente en la aplicación que estos estudios pueden tener. Esto, por ejemplo, puede ser aplicado en los zoológicos, donde el saber la maquinaria interna en términos de las enzimas que tienen los distintos organismos, en este caso las aves, pueda permitir darles las dietas óptimas para que su calidad de vida también sea mejor. El fotoperíodo determina el ritmo vital de todos los organismos de la Tierra. ¿Qué pasa cuando no hay estaciones y durante todo el año la luz y temperatura ambiental es prácticamente la misma? ¿Cómo las aves saben cuándo mudar sus plumas o reproducirse? Y uno de los trabajos más interesantes que he hecho en el último tiempo es con Sonotrichia capensis, chincol, en el norte de Chile, en Arica. Este es un ambiente donde las aves no tienen ninguna pista ambiental que les permita guiarse en términos de la estación del año en la que están. La temperatura varía muy poco, el fotoperíodo varía aproximadamente 2 horas y la lluvia es prácticamente inexistente. Por lo tanto, en este ambiente planteamos la pregunta de cómo son los ciclos de vida, dado que no existe esta estacionalidad, como en cualquier otra parte del mundo. Las aves nidifican y mudan en cualquier periodo del año. Y esto es bastante inusual. Un segundo aspecto de mi trabajo es con picaflores. Me interesé en los aspectos cognitivos y cuáles eran las repercusiones que tenían los aspectos cognitivos en términos de energía. Ellos deberían memorizar dónde están las flores, cuál es la calidad que ellas ofrecen, cuáles son las tasas de renovación de néctar que enfrentan.
Y descubrimos que efectivamente los machos de cefanoides cefanioides que son territoriales presentan una memoria que es increíble, pueden recordar todas estas características al mismo tiempo. Debido a esto es que podemos encontrar diferencias en términos de energía, de cuánto gana un individuo relacionado con las habilidades cognitivas que tiene. Pero las hembras son no territoriales, las hembras son oportunistas. Y esto plantea una diferencia fundamental porque las hembras no tienen mucho incentivo para estar recordando características individuales de las flores. Y efectivamente lo que encontramos es que la parte cognitiva es mucho, al menos a pequeña escala, las habilidades cognitivas son más pobres en las hembras. Lo que no se correlacionó con la neuroanatomía. Investigamos cuáles eran el tamaño del hipocampo, el número de células, neuronas en él, y descubrimos que las hembras tienen el hipocampo, que es este órgano que está relacionado con la memoria espacial, mucho más grande que los machos. Y explicaciones para ello podrían ser que las hembras puedan recordar a una escala espacial muchísimo más grande. Sí, como decía, los machos son territoriales y agreden a sus competidores, pero nos dimos cuenta de que esto estaba ligado a la temperatura ambiente. ¿Y esto por qué? Bueno, porque cuando hace mucho frío, los individuos están gastando muchísima energía en termorregular. Y después fuimos a terreno, pusimos bebedero y contamos la agresividad, la cuantificamos con un índice. Y efectivamente lo que encontramos es que existe un umbral inferior y luego la temperatura comienza a aumentar, la agresividad también, hasta que llega un pic y entonces empieza a decrecer. Los múltiples paisajes y climas de Chile se traducen en una gran variedad de aves con distintas formas de vida. Regulados por hormonas y enzimas, entre otras sustancias, sus organismos se adaptan a distintas dietas, temperaturas y condiciones lumínicas. Dada su diversidad ecológica, las aves generan alto interés en los investigadores y ponen a Chile en el mapa científico mundial como un valioso laboratorio natural.